Y ahora vamos a continuar con la mesa redonda. Invito a los ponentes ya a que tomen asiento junto con el moderador. Él los presentará, yo lo voy a presentar a él. Modera Juan Juega, que viene desde Coruña, es socio auditor en Eudita, autor de diferentes artículos y guías técnicas sobre materia blockchain, asesor territorial de Red Digital del Consejo de Economistas y además tiene, esto no quiere que lo diga, un entrenador para hacer el pino, que va muy bien para el core. Me gusta. ¿Cierto, para verdad? ver las cosas desde otro punto de vista. algo. Claro, otro Es punto de importante. vista, uno se da, claro. Ahora les presentas a ellos, no sin antes tirar yo de mi blockfina. Me vale, me vale. Me vale bastante. Para no estar el titular, muy bien para nuestro amigo venezolano. Pues nada, ahí os dejo. Disculpa por un momento, lo olvidáis y ya está. Vale. Bueno, pues tercer día de congreso. Yo creo que al tercer día sobran los milagros, como que los asistentes han tenido fe en Agalbit, en Coedga y en todos los patrocinadores y al tercer día están capacitados, formados y con ánimo de estar en regulación y tributación. Entonces, bueno, felicidades para todos vosotros también. Y bueno, la regulación y la tributación, parece un poco árido, pero es fundamental para el desarrollo de una sociedad y una economía, ¿no? En España, si no vamos puliendo un marco de normas de juego, de reglas de juego, tanto para que podamos participar las personas físicas como las empresas, desarrollar productos, servicios, etcétera, pues o no se van a desarrollar o se desarrollarán fuera de nuestro país, ¿no? Bueno, aquí tenemos a 4 referentes de la industria y del asesoramiento, ¿de acuerdo? En diferentes materias. Os voy a pedir que os presentéis muy brevemente, aunque ya os conoce todo el mundo porque sois unos divulgadores de primer nivel, y a lo mejor simplemente una pincelada de cuál fue el motor, porque esto no es, sale mucho dinero, pero no es puro negocio esto, está clarísimo, ¿no? Y un poquito de amor al arte también, pues un poquito, oye, vuestra motivación inicial o ese amorcito que tenéis, ¿no? por la causa de blockchain. Si quieres empezar desde allí, María, por Muy favor. bien, pues gracias, Juan. Bueno, yo soy María Extremadouro, soy abogada, tengo un despacho en Vigo, se llama Miño Abogados, y bueno, pues allá por el 2016 más o menos decidimos con otros socios fundar Agalbit. Y yo me acuerdo, los que estáis aquí, algunos seguramente lo recordaréis, que las primeras reuniones de Agalbit se hicieron en el despacho, éramos 10 locos, y hoy, de verdad, estar aquí es una enorme satisfacción para nosotros y un agradecimiento profundo a todos los que lo habéis hecho posible de una u otra manera a lo largo de este camino y nos habéis acompañado. Aparte de esto, desarrollo mi actividad profesional como abogada en el despacho y en este momento, bueno, soy tutora dentro del máster habilitante para la profesión de la abogacía, que es del Colegio de Abogados de Vigo. También soy profesora en el máster de Executive Blockchain. Y bueno, sigo trabajando, luchando por la divulgación, por introducir estas cuestiones. Mi último, bueno, el éxito del que siento muy orgullosa de que hayan confiado en mí para llevar a los tribunales españoles el primer caso y obtener la primera sentencia de condena de Bitcoin en España. Y eso realmente es una enorme satisfacción personal. Y bueno, en este momento también he sido y soy advisor en proyectos de tokenización y DeFi. Fenomenal, fenomenal. Jesús. Yo me he presentado ya, ¿no? Pero yo, por ejemplo, fíjate, entré en criptofiscalidad, por decirlo así, porque yo soy asesor fiscal de siempre. Tenemos un despacho tradicional que pues, utilizamos todo que no sea cripto, va por ahí. Y lo que me pasó es que en 2016 yo leí una noticia de Bitcoin y dije, oye, ¿y esto cómo se contabiliza? Empecé a googlear y nadie lo decía. Digo, bueno, pues entonces voy a decirlo yo. Entonces me puse a investigar y publiqué un post que todavía es vigente, por decirlo así, y lo pone de 2000, lo bueno, eso, que al final los posts y YouTube te da el timestamp, por decirlo así, igual que la blockchain, ¿no? Y entonces desde ese momento empecé, y de ahí ya pues empezamos a subir los vídeos y muy bien. Fenomenal, fenomenal. Bueno, Adrián. Muy bien, Jesús, por enseñarnos que en España es complicado que se gane algo y de dinero. Yo soy Adrián, de Bitbase. Tuve la suerte de fundar Bitbase con Alex, que es una empresa que ya he presentado ya antes, ¿no? Y la verdad que creo que la suerte que tuvimos es de hacerlo en 2017 sin ningún tipo de irregulación,
Por eso creo que estoy aquí en esta ponencia, porque he vivido qué es trabajar en el sector sin ninguna especie de irregulación, donde más o menos nadie sabía qué hacías, nadie entendía cómo lo hacías, no había ningún tipo de irregla. Y ahora hemos vivido una transición estos últimos 2 años de mucha irregulación y ya nos estamos preparando para el exceso de irregulación, ¿no? Entonces, bueno, me siento un poco bajito ante estos expertos, pero al final voy a intentar poder aportar mi experiencia de qué supone una empresa cripto hecha en España, que creo que también es muy complicado, cómo afecta al marco irregulatorio y fiscal, que ya nos has enseñado que está complicado, y más cosas que van a venir, ¿no? Fenomenal. Bueno, José Antonio Bravo. Me toca moderar a un Bravo, a ver cómo va. A ver. Yo soy economista, asesor fiscal. Básicamente yo conocí Bitcoin en 2013, empecé a leer, no invertí, si no estaría en un yate. Y no en España. Entonces empecé a conocer la tecnología, estaba muy interesado ya en software libre, empecé a ver cómo funcionaba. Además era de los que bajaban películas piratas. Bajaban. No. Bajaban. Ahora no, ahora solo leo libros, solo no veo películas. Entonces, básicamente, yo ya me dedicaba a asesoría fiscal y me empezaban a hacer consultas. ¿Tú que eres asesor fiscal y sabes de esto de Bitcoin y criptomonedas? ¿Qué hay que hacer cuándo? Y yo decía, lo estoy haciendo gratis porque no monetizo. Al final, como muchos, o sea, tenemos una afición, la gente hay demanda, pues narices, oferta y a ganar dinero, o sea, a ganarte la vida, no, y lo mismo, veis que no tengo el yate. Y lo que empecé es pues eso, a hablar con gente, a entrar en foros, ya me pedían consultas y ya la cosa fue creciendo y ahora mismo soy asesor fiscal en Fiscal Crypto, especializado únicamente en criptomonedas, es decir, no toco otra cosa, es como el que solo toca canciones de los Rolling Stones, no toco otra música, y aunque si me la piden la toco. Y nada, ahí estamos, intentando siempre buscar con esa vena geek cómo es la tecnología y en base a cómo sea la tecnología adaptarla a la legislación, que es una cosa complicada, no creáis que es fácil. Desde luego que no, no es nada fácil. Porque bueno, es muy dinámica las novedades, hay mucha labor que hacer, es decir, la sociedad, las personas nos hemos obligados a contratar servicios de profesionales, que no hay suficientes profesionales, y hay, pues eso, se ha comentado antes, modelos que van a salir, que no van a salir, son obligatorios, bueno, al final no, después, bueno, igual hay elecciones, entonces no es el momento adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, eso, el regulador, el legislador es muy dinámico, pero llega la hora de la verdad, ¿no? Es decir, cuando conseguimos negro sobre blanco las primeras comunicaciones por escrito de la administración o de los tribunales, ¿no? Yo os quiero, seguimos un poco este orden, pero yo creo que, bueno, que va a fluir mucho, ¿no? Pero seguimos un poco el orden inicial. Sentencias, resoluciones en las que, pues finalmente, son decisiones ejecutivas que ya son negro sobre blanco, concretas líneas de actuación que se han ido revelando en la práctica de la norma, ¿no? De la normativa de la regulación. José María, si nos puedes comentar algo. Sí, bueno, lo he comentado un poco en la presentación, ¿no? Es decir, la primera sentencia que se ha obtenido en España a condena a pago de bitcoins es de este año de marzo, ¿vale? Es decir, fue un caso muy concreto, donde, bueno, es un caso de un préstamo de 2 personas que se prestan, llegan a un acuerdo por WhatsApp, se prestan para invertir un Bitcoin, pactan la cantidad a invertir, el objeto del préstamo que es un Bitcoin, pagan el interés que es 0,2, acuerdan el plazo 15 días y no se cumple. Es decir, hay un pago parcial, es cierto, se paga una parte en Bitcoin, otra parte se admite en Ethereum, pero esos 15 días se convierten en 1 año y medio. Y, lógicamente, la persona cuando llega al despacho ya ha buscado en Google, ha oído muchísimo, eso no lo puedes recuperar nunca. Eso es imposible. Claro. ¿A dónde vas? Pero, afortunadamente, sí se ha conseguido esa condena al pago del Bitcoin. En este momento estamos ya en proceso de ejecución. No se ha cumplido voluntariamente la sentencia, con lo cual entra una segunda fase, la ejecución. El cumplimiento obligado a esa persona a transferir ese activo criptográfico, ese Bitcoin, al ejecutante, es decir, la persona que lo va a recibir. Y estamos en ese proceso. Y me diréis, ¿y cómo consigo, ¿no?, que este señor me transfiera? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como Bitcoin no es dinero,
vamos a partir de esto. Bitcoin en la legislación española no es dinero, por lo tanto la ejecución no es la ejecución dineraria a la que estamos acostumbrados. Tienes una deuda, te embargo el salario, te embargo el coche, te embargo lo que tengas. No es ese el caso, es una ejecución de una prestación de hacer. No quiero ponerme muy técnica, pero si no lo cumple voluntariamente, habrá que pedir la equivalencia pecuniaria. Es decir, bueno, vale, si tú no lo haces, si te pongo una multa, el juego te pone una multa y tú no lo haces, muy bien, pues voy a pedir al juego que te embargue la cantidad suficiente en fiat como para yo adquirir ese Bitcoin en el mercado, al precio que esté. Al precio que esté. Evidente, es en lo que estamos trabajando en este momento. Claro, y la Administración de Justicia, pues ya los jueces, los fiscales, etcétera, entiendo que será más lento que una causa habitual, pues porque tendrán que formarse o informarse. Tenemos un problema con la formación. Yo creo que es la conclusión que vamos a sacar de este congreso, la formación. Lo vimos en la ponencia de ciberseguridad, es decir, no hay formación suficiente en las cuerpos. El policía que te coge la denuncia no entiende bien qué está cogiendo. El juez que que instruye la causa te dice, ¿para qué vamos a instruir? ¿Para qué vamos a investigar? Esto es inútil, no vamos a conseguir nada. Y lo dicen. La Fiscalía, lo mismo. Es muy difícil que lo entiendan. Cuando consigues que reconsideren su criterio, lo envían a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional dice, hombre, pues si eso es una persona, ha perdido 50.000 euros, pero no es un delito masa, yo no lo puedo investigar. Vuelve al juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción dice, pues yo tampoco, hasta que la policía haga algo. Cuando tengan ustedes algún dato más, vengan, que seguimos con la causa. Sí, sí. Muy complicado en este momento. Por eso el tema de la formación a todos los niveles creo que es algo que deberíamos demandar desde Agalvid para que las instituciones empiecen con esto en serio. Oye, Jesús, ¿tú también has tenido alguna resolución o algún efecto práctico, ¿no? que te haya llamado la atención de cómo se ha interpretado la normativa o cómo nos ha llegado a las empresas o a los ciudadanos, ¿no? La aplicación práctica de la norma? No sé si tienes algún caso curioso. Sí, bueno, nos ha tocado luchar con inspectores de Hacienda que, claro, ellos no sabían absolutamente nada de cripto. Nos ha tocado nos han puesto en duda el método FIFO cuando yo no lo había aplicado, me lo había aplicado un programa que se dedica solo a eso. Después me llamó el inspector y dice, no, perdona, que estaba bien calculado, pero claro, digo, es que yo ahí no entro. Otros, por ejemplo, nos han dicho incluso que vayamos a la inspección a abrir Kraken con ellos delante para ver un poco, porque no se fiaban, claro, porque al final estás enviando CSV. En el CSV no hay ningún DNI, no hay ningún CIF, no hay nada. Entonces, claro, a efectos de ellos yo lo entiendo también, me pongo en su lado y dice, claro, me estás dando un CSV totalmente manipulable, por mucho que hayas pantallazo. ¿Qué recomendamos? Yo qué sé, pues si quieres te vas a un notario o un perito informático que un poco notarice, pues este señor ha entrado en Kraken con este usuario en mi ordenador y hemos visto que el saldo son tanto, que estos son los movimientos, este es el CSV, ¿no? Al final lo que tenemos que poner nosotros es pruebas, poniéndonos desde luego en la piel del inspector para que nos acepte esas pruebas, ¿no? Y por lo tanto, un CSV simplemente no es válido, una Excel no es válida, un pantallazo no es válido, por lo tanto, ante determinados importes tenemos que hacer un poquitín más, ¿no? Desde el punto de vista judicial hay una cosa importante, por ejemplo, cuando alguien no te paga, cuando entras en una estafa, etcétera, que es, desde luego, lo comentaba María, pero claro, en este caso de estafas en los cuales sabes que no lo vas a recuperar, sí que por lo menos te lo puedes dar como pérdida en renta. Pero fíjate, para dártelo como pérdida en renta tienes que demandarles. Ojo, o sea, tienes que ir al juzgado, demandarles. Están donde estén, en Hong Kong, no sé qué, no viene nadie. Vale, le llega la sentencia, le condenan. En ese momento todavía no te puedes deducir la pérdida. Como no te pagan, tienes que solicitar que ejecuten otra vez al juzgado y desde ahí, un año más tarde, te puedes declarar la pérdida. Es decir, te estafan y encima hasta 3 o 4 años más tarde fiscalmente no te deduces nada. Entonces, claro, al final son temas complicados y que se alargan muchísimo en el tiempo. Mucho daño, la verdad, mucho claro. Daño. La vía difícil de aprender, la vía dura. Sí. La vía dura. Adrián, bueno, pues tú, aunque no ofreces asesoramiento, te las has tenido que saber todas y adelantarte al tiempo y asumir riesgos, probablemente haciendo cosas que son razonables, ¿no? Y que decir, oye, a ver cuándo se ponen al día para que pueda tributar por esto, ¿no? Y tributar tranquilamente y que decidan, ¿no? No sé si nos puedes ilustrar un poquito. Sí, bueno, voy a explicar 2 casos que tuvimos. Uno que tuvimos conjuntamente hace poquito. Uno fue cuando empezamos BitBase, que no sabíamos realmente nuestra actividad a nivel de IVA, si estaba sujeta, ¿no? No había ningún tipo de norma que dijera si las comisiones que cobramos de nuestros clientes están sujetas de IVA o no.
Como empezábamos, preferimos pagar el IVA, preferimos que mira, mejor yo pago porque ya sabes que si pagas, al menos ya has dado una buena fe, ¿no? Entonces tuvimos una idea que era pedir a Hacienda que nos inspeccionara. Entonces ya solo empezar, pasamos una inspección proactivamente y decir, inspeccióname y dime cómo lo tengo que hacer porque tú no me lo estás y explicando a mí. Efectivamente, vino Hacienda, entonces, bueno, cometimos un error, eso ahora lo comentaré, pero bueno, vino Hacienda y dijo, no, tu actividad está exenta de IVA. Entonces le dijimos, vale, pues todos los trimestres que te he pagado me los devuelves ahora. ¿No? Sería lo suyo, ya que primero te he pagado y adelantado para demostrarte que no es por no pagar, sino para que me digas qué tengo que hacer. Y dijo, no, porque tu factura pone IVA incluido, ¿no? Entonces, sí, vale, entonces, bueno, sí que ahí tuvimos que decir, entonces el IVA lo ha pagado los clientes y no tú. Vale. Y eso fue en 2018, ahí al menos tuvimos una carta de Hacienda que nos decía que nuestra actividad estaba exenta de IVA, es decir, un poco hacíamos la regulación a base de hostias y tal, y hace un año nos llega una carta de Hacienda diciendo que por qué no pagamos IVA. Claro. ¿Vale? Entonces tuvimos que llamar a Jesús, porque ya, claro, ya las magnitudes son diferentes después de 5 años y dices, ahora no entiendo nada, yo ya me inspeccionaron, ya salve esa papeleta y bueno, al final tuvimos la decisión, que a veces también creo con el regulador, nos pasa igual con los cuerpos, con los jueces, es bajar mejor las cosas a un lenguaje de niños, ¿no? Es decir, intentar no tecnificar y complicar mucho las cosas, puedes mandar un CSV de 20.000 páginas o un CSV de 2 operaciones que simplifiquen las 20.000, no es lo que quizá tú me aconsejarías, pero a veces sí que lo entienden mucho mejor o pasa con los jueces, con la trazabilidad. Si le marcas toda la trazabilidad de un caso, mejor, mira, de punto A a punto B, ¿no? Simplificar al regulador hace que lo entiendan en un lenguaje que acaban por entenderlo, entonces sí que actúan, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tuvimos la opción de decir es, oye, me dedico a la cripto, estoy exento. Él decía una respuesta muy de low, pero claro, no queríamos entrar en mucho tecnicismo porque si empezábamos a decir, mira, quizá me venía otra inspección, entonces ya quizá no era tan interesante, ¿no? Y efectivamente nos contestaron que nos cerraran este expediente, que era el tema que tuvimos, ¿no? Pero bueno, que siempre vas un poquito con el regulador, siempre con miedo, porque al final también creo que hay un desconocimiento por la falta de formación, también creo que este desconocimiento hace que haya un exceso de regulación, porque como no conocen y están inseguros, prefieren sobreregular para estar más protegidos ellos y lo que hacen es complicarte tu trabajo, incluso ponerte muchas pegas en la rueda, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito como estamos actuando, las dos experiencias que he podido tener a nivel de regulación frente a cosas que han pasado, ¿no? Un poco surrealistas. Vaya máster. Sí. ¿Qué? Vaya máster. Sí. ¿No? Sí, bueno, ya estuvimos en... Sí. José Antonio, ¿qué nos podrías comentar? Sí, pues básicamente a mí hay una cosa que cuando me llega a los oídos me rebota y me dice alguien, es que las criptomonedas no están reguladas. Siempre doy un ejemplo muy claro, digo, a ver, doy ejemplos claros, digo, la cría de gusanos de seda. ¿Conocéis la ley de tributación de la cría de gusanos de seda? No existe. ¿Por qué? Porque la tributación se basa, y prácticamente todas las leyes, en casos genéricos. Porque si fuéramos caso por caso no tendríamos leyes, tendríamos ladrillos. Podríamos, los abogados como María tendrían la casa, en vez de con ladrillos, con tomos de leyes así puestos. Pum, 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 pum. No podemos regular hasta el centímetro. Las mejores leyes son las que más cortas son. Las que tienen 10 artículos y el resto lo vamos a ir interpretando entre todos. Administración y los que trabajamos con la norma. Odio muchas veces las normas que son detallistas, porque entonces nos están cortando mucho las alas, no nos dan esa libertad de voy a interpretar. Entonces, en Hacienda existe un órgano que se llama Dirección General de Tributos, que es el que está haciendo la doctrina administrativa. Nos está diciendo, esto según la ley es esto es esto otro, esto así. Y está a nuestra disposición como contribuyentes. Si alguien tiene una duda, lo mejor es decir, bueno, hay quien dice, no, que le estamos dando pistas. No, pero mejor. ¿Por qué? Porque les obligamos a ellos. A que, mójate, dime cómo es y te obliga a ti. Aunque luego yo esté en desacuerdo, a ti te va a obligar porque es doctrina administrativa. Preguntamos y entonces decimos, ¿cómo funciona esto? Tuve un caso yo de una persona que estaba trabajando en una ICO. O sea, yo decía, el de la Dirección General de Tributos va a tener problemas para entender la ICO y se lo expliqué detalladito. Esto es una organización que no está en ningún lado, todo el mundo trabaja desde su casa y luego un protocolo asigna lo que le va a pagar a cada uno, que lo votan entre los que tienen los tokens, tal. Oye, pues me contestaron la mar de bien. O sea, cuando vi la contestación,
dije, se lo han leído, lo han estudiado y, estés de acuerdo o no, la argumentación jurídica es estupenda. Y están haciendo ese tipo de cosas. La primera que yo conozco es de 2013, que es sobre estafas con Bitcoin. Entonces, os digo una cosa, me parece una de las mejores cosas que hay. En caso de duda, no os la juguéis, no digáis, no está regulado. No, preguntad. Preguntad y nos ahorraremos sustos. Y es la forma en la que ahora mismo se está haciendo, digamos, el core legal de blockchain y las criptomonedas. Preguntas de usuarios para saber cómo tengo que aplicar eso. ¿Vale? En caso de que no exista una consulta, de que vais a vuestro asesor y no tengamos una consulta, decirle, haz una consulta, a ver qué nos dice. Correcto. Porque es lo mejor. O sea, si no vas a ciegas, te vas a equivocar o vas a creer que estás acertado y te van a sancionar. Entonces ahí ya es que he aplicado la consulta, no me puedes sancionar. Porque el tema de interpretación razonable de la norma, dejémoslo correr. Lo de las consultas doy fe que funciona, ¿eh? Funciona Sí. bastante bien. Una consulta vinculante, hasta lo que entiendo, es norma, ¿no? Entonces nosotros sí que también hemos hecho muchísimas consultas vinculantes, sobre todo ante Hacienda. También a veces pasa que hay normas que discrepan. Nosotros estamos regidos, aparte de por Hacienda, como cualquier empresa, por el Banco y España, ¿no? Y si miras normativas de Hacienda que pueden ver con el fraude fiscal versus ley de blanqueo de capitales, son completamente contraopuestas a veces, ¿no? Entonces, ¿por cuál me rijo? ¿Cuál manda más? ¿Cuál es más importante? Es decir, ¿debo dar fe al regulador mío, que es el Banco de España, o tengo más miedo con Hacienda? Al final nunca sabes cómo actuar, ¿no? Entonces, a veces incluso lanzas una consulta vinculante. Nosotros es una herramienta que usamos muchísimo, consultas vinculantes, porque no hay ninguna norma. Entonces, bueno, te la planteo a ver qué me contestas y eso para mí ya es la ley. O sea, que os tenemos que adelantar la doctrina que habéis ido generando. Bueno, yo creo que al final todas las empresas blockchain nos hemos nutrido del portal de consultas vinculantes. Sí, además, un inciso que ha dicho una cosa muy buena, Adrián, que es el tema de blanqueo de capitales. Hay mucha gente que me confunde el Know Your Customer con información para Hacienda. No. La información de Know Your Customer solo la puede pedir SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Que se utilice el mismo fichero para identificar a la gente a partir de ahora en el 721 en el 172 y el 173 para informar de cada usuario, no tiene que ver, son ficheros distintos. O sea, Hacienda nunca le va a decir a una empresa, dame tu fichero de Know Your Customer. No, le dirá, dame tu fichero de clientes. No el fichero de Know Your Customer, que es otra cosa distinta. No va a tener tu documento de identidad, ni va a tener eso. Ese es un fichero para otra cosa distinta. Lo tenemos que tener claro. De todas formas, la parte de consultas vinculantes también tenemos que tener en cuenta que es vinculante para el que lo ha solicitado exclusivamente. Y para la administración. Claro, y para la administración, pero para el resto no. Es decir, para el resto es orientativo, es decir, coño, pues si alguien lo ha preguntado esto y le han dicho que es así, pues que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay alguna consulta vinculante que es un poco especial, el tema del FIFO, cuando habla cuando vendes cripto, que se supone que vendes el primero, dentro de la consulta dice que cabe entenderse, dice, como no hay ninguna regulación, cabe entenderse que se utilizará FIFO. Y claro, cuando el propio ente, por decirlo así, que te dice cómo tiene que tributar, dice que cabe entenderse que se utilizará FIFO, también dice que cabe entenderse que se puede utilizar otro, ¿no? Por lo tanto, incluso yo defiendo utilizar otro método que no sea el FIFO. A ver, de primeras, lo más sencillo es utilizar el FIFO, porque una vez que lo utilizas ya te olvidas de todo. Pero en determinados casos, nosotros estamos ahora con uno en el tribunal, porque le aplicaban el FIFO y él no había aplicado el FIFO, había aplicado realmente el coste real de cada operación. Y realmente con esta consulta dice, es que la propia administración dice que cabe entenderse que utilizaría FIFO porque no hay ninguna regulación. Por lo tanto, quiero decir que hay que cogerlas también, desde luego apoyarse en ellas para evitar problemas, pero bueno, que también se puede ir contra ellas en algún Sí, Es que es el siguiente paso. Es decir, en este momento estamos en un momento de regulación administrativa, resoluciones administrativas, consultas vinculantes. Pero ¿qué pasa si yo tengo una opinión contraria? ¿Qué pasa si yo tengo una opinión contraria? Pues tienes que acabar en los tribunales ordinarios y te vas a enfrentar no ya a un funcionario de Hacienda, sino a un juez con una formación diferente, que va a atender a unos criterios diferentes y que a lo mejor te da la razón a ti y no a Hacienda. Y ahí es donde sientas jurisprudencia. Ahí es donde ya empieza a ser un criterio general. Pero estamos todavía en un estadio muy iniciático de la adopción. Entonces, por eso estamos en actas administrativas, como mucho en un TEAR. No sé si alguno tendréis algo en el TEAR, pero nos falta todavía el último estadio. Es un momento tan inicial que ni siquiera
parece ser que hay una definición comúnmente aceptada por todas las administraciones de, bueno, estos son activos reales, no son activos reales, son activos digitales. Correcto. Incluso en algún momento, la única definición que hay clara es de la Ley de Blanqueo de Capitales. De ahí se ha adoptado, bueno, realmente de la Directiva Europea de Blanqueo de Capitales, La quinta, sí. que la toma del GAFI, hay una definición de moneda virtual, ¿vale? Lo que vendríamos a llamar criptomoneda. Ahí está claro, está muy definido, pero los criptoactivos no están definidos. De hecho, el criptoactivo engloba tantas cosas que incluso podría englobar un criptoactivo, de acuerdo también con la Directiva de Blanqueo de Capitales, podría ser los tokens que ganas en un videojuego. En el FIFA, cuando te daban los tokens de FIFA, tú estás ganando ahí un dinero. Eso era dinero virtual, lo podías usar para pagar cosas, lo podías vender a otra persona, era dinero. Los Linden token de Second Life, que ya Second Life está un poquito muerto, pero se podían usar para comprarte ítems, para... Eso era dinero realmente. O sea, hay una serie de cosas ahí que son dinero virtual. Se pueden considerar como tal. Entonces, llegar a una definición de dinero virtual es muy difícil, es muy complicado y de momento no se han mojado mucho. Lo que tenemos es una definición de criptoactivo como tal en MiCA. En MiCA sí, tenemos un glosario de definiciones y tenemos una definición de criptoactivo, pero no todos los criptoactivos se aplican a MiCA. Entonces, MiCA, que va a entrar en vigor en plenitud el 30 de diciembre del 2024, ya nace incompleta. Porque MiCA empezó a programarse, empezó a pensarse en esta regulación en el 2020. O sea, la publicamos ahora en abril del 2023. Va a entrar en vigor completa 18 meses después. Sí. Y nos falta NFT, y nos falta DeFi, y nos falta las DAO. Ya nace absolutamente incompleta. Entonces, hay que trabajar en MiCA 2. Y de hecho, atentos a la definición, o sea, atentos al cambio que va a dar el tema stablecoins con MiCA. Eso quiero que seáis conscientes de que las stablecoins con MiCA cambian porque pasan a ser dinero electrónico. Ya no puede haber un emisor de dinero electrónico exchange, ni puede haber un emisor de dinero electrónico externo que no esté autorizado en Europa. De hecho, Coinbase, os habréis enterado, que ha dicho deslistamos todas las stablecoins porque hemos conseguido la licencia en España. O sea, y nos adelantamos a MiCA y pedimos la licencia de dinero electrónico también, de emisor de dinero electrónico. ¿Y ya han deslistado todas las stablecoins? Sí. ¿Incluso la suya? Incluso la suya. O sea, porque no pueden utilizarlas en Europa. O sea, habrá que estar atento a cómo se mueve todo esto, porque va a ser un tema complejo. O sea, va a haber gente que... tengo una stablecoin, ¿qué hago con ella? ¿Me la llevo en DEX? ¿Qué hago? Bueno, yo esto lo puedo ver positivo para el mercado porque al final puede ser un impulso alcista, porque si deslistan las stablecoins, el usuario que holdea stablecoins lo que va a hacer es cambiarlo por Bitcoin o por Ethereum. Eso puede ser una presión de compra bastante importante que puede favorecer lo que venga al mercado el año que viene. Yo había leído esto de Binance también, que tenía previsto deslistar con MiCA en Europa el USDT. Entonces, bueno, al menos estamos teniendo aquí información que no conocía y que puede ser positiva, porque al final la gente lo que va a hacer es gastarlas, porque es dinero para ellos, y eso lo van a empujar con monedas como Bitcoin o el Ethereum que sí puedan tener, con lo cual a nivel de mercado puede ser un efecto positivo, ¿no? Yo también tenía una pregunta, y si me dejas aprovechar que también estoy con ellos, ¿no? Y visto todos los impuestos que hay que pagar aquí cuando vendas, si vendes, ¿no? Hay países en Europa, y salía el otro día con el café, ¿no? Que me sorprendía que tú, si holdeas una cripto durante un año, al venderla no pagas esa plusvalía, está libre de impuestos. Yo no sé por qué en España nos siguen presionando de esta forma tan así cuando tenemos Portugal, Alemania. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, tú holdeas y te casas, pero te cambias tu residencia fiscal a Andorra, ¿no? Es decir, aquí el fisco español, ¿cómo actuaría? Es decir, ¿cómo te podrían llegar a buscar la plusvalía? ¿Tienes que pasar cuentas antes de irte o cómo? En un principio, el exit tax, que es lo que se llama, solamente aplica sobre acciones. Lo han dejado claro en esto, por lo tanto, tú tienes tus cripto, si no las has vendido en el año, tú te vas fuera y simplemente la plusvalía que había desde que la compraste hasta el día en el que te vas no tributa en este país. Tributará en su momento en el país en el que residas cuando la vendas. Por lo tanto, el exit tax, así como, por ejemplo, si tienes acciones, ojo, a un nivel ya muy alto, etcétera,
y te vas de España, en ese mismo momento tienes que tributar por esas acciones, aunque no las hayas vendido. Pero hay una consulta vinculante que lo deja muy claro, ¿vale? Por tanto, ahí no tenemos problema. Y si acaso, José Antonio, que te responda de lo de externo de por qué no tributamos en más de un año. Hay varios sistemas. En Europa los dos sistemas importantes, o sea, los tres sistemas importantes son Francia, Alemania, que has dicho holdear a largo plazo, todas aquellas monedas que de acuerdo con el FIFO las tengamos a más de 365 días se considera ahorro a largo plazo y no tributa. Eso es posible que cambie. Alemania ya estaba diciendo no lo veo claro porque perdemos por ahí muchos peces y seguramente lo cambiaremos y pondremos una excepción en criptomonedas. Hay otro sistema que es Francia, las permutas no tributan. Lo han considerado prácticamente como si fuera una divisa y utilizan el mismo método que utilizan en muchos países las divisas. Es decir, mientras estés cambiando entre divisas no vas a tributar, cuando pases a dinero de curso legal tributarás. ¿Por qué hay esta diversidad de legislación en Europa? Principalmente porque hay el único impuesto que está armonizado, o los impuestos que están armonizados básicamente es el IVA. Los impuestos directos, como puede ser sociedades, sociedades no, porque siempre es la contabilidad, también está básicamente armonizado a través de la contabilidad. El impuesto directo sobre la renta de las personas físicas, hay una cierta libertad, ¿vale? O sea, cada estado hace lo que os dé la gana, es vuestra recaudación, es el impuesto más importante y si queréis recaudar más, recaudar menos, lo utilizáis. ¿Vale? Entonces ahí hay una cierta, no se pueden desmandar y decir impuesto de renta cero, porque seguramente algún país diría competencia desleal y lo arreglarían, pero bueno, que sepamos que hay sistemas distintos porque el impuesto sobre la renta, cada país puede hacer lo que le dé la gana. También importante, si un país hace algo bueno, al final, si consigue atraer capitales que vayan por ese bueno, o bien querrán cerrarle el bueno, o todos imitar el bueno, o sea, lo bueno. Eso es lo que pasa también. Esa pequeña competencia que también la notamos aquí en las comunidades autónomas con impuestos como el de sucesiones o el de patrimonio, acaba pasando factura de una forma u otra. O para atacar a ese país que hace una mejora para los contribuyentes, o para que todos adopten esa mejora para evitar la divergencia fiscal. Es un poco lo que ha pasado con Portugal, que os tiene que haber sonado en algún momento, es decir, hay un hub fuertísimo de blockchain en Lisboa, aunque el régimen portugués ha cambiado ahora en enero del 2023, y bueno, aún sigue siendo muy favorable, ¿no? para la gestión de criptomonedas, siempre que no sea una actividad económica, bueno, siempre que sea una cuestión individual. Y eso sí que va generando diferencias en los diferentes Estados miembros y va generando que la gente, sobre todo el nomadismo digital, pues vaya cambiando y se vaya estableciendo en uno u otro país. Mira, os quería comentar una información que se ha publicado recientemente sobre la tenencia de criptoactivos en España y en particular en Galicia, ¿no? En concreto, se decía que había 49 grandes contribuyentes que tenían 24 millones de euros en criptomonedas, ¿vale? Y la fuente, agencia tributaria, es decir, de la información que nosotros reportamos de manera agregada, bueno, pues se puede acceder y se puede tener conocimiento, ¿no? Como habéis ido explicando, oye, pues hay en las wallets frías no es obligatorio, no siempre es obligatorio. Entonces, esto puede ser un dato significativo, es una fuente fiable, no representativo, no es escalable, estamos completamente perdidos sobre el uso de activos o no, no sé cómo lo veis. Yo es que la fuente... Bueno, estaba pensando que hay un dato que en Galicia hay 24 millones de euros en criptos. Es lo que dice Hacienda. Claro. Te paso después, a lo mejor te la podía haber comentado antes. Sí, básicamente se lo sacan de estadística tributaria. Ellos tienen los datos de todas las declaraciones, hacen agregados, luego van haciendo como en cualquier... los que sabéis de tratamiento de datos, sabéis cómo funciona, vamos agregando por categorías, comunidades autónomas, por importes de renta, por lo que sea, y hacemos una estadística ciega, hacen una estadística ciega de cómo está distribuido esa tributación. Tienen los datos del impuesto sobre la riqueza, los datos de patrimonio, los unen y luego tienen los datos sobre la renta también para saber cuánta gente ha pagado plusvalía sobre renta, para saber... Además, este año, si os acordáis los que habíais hecho la declaración, era infernal la declaración porque había que detallar
por criptomoneda de la que recibías la plusvalía o la minusvalía y además por resultado, que lo de resultado era para interpretarlo gracias a que Jesús y Celecripto tienen un contacto muy directo con la gente de CoinTracking, conseguimos que CoinTracking hiciera un análisis estupendo, metió un golazo CoinTracking al resto de agregadores de movimientos inmenso. Y eso, como os digo, Jesús, que tiene contacto con la gente de CoinTracking, lo hizo muy bien. Porque yo cogía a veces análisis de Coinly, por ejemplo, y me volvía majara, estaban mal hechos. O sea, no sabía cómo interpretarlo. Yo decía, bueno, esto si algún día tengo que ir a inspección, le diré, a mí me sale esto, usted súmelo, que yo no sé hacerlo mejor. Aquí Juan, ese dato que daban de Galicia, igual que han sacado del resto de comunidades autónomas, lo han sacado, entendemos, directamente del impuesto del patrimonio. Siempre hemos estado obligados a declarar nuestras cripto en el impuesto del patrimonio. Da igual que estén en un exchange en el extranjero, que estén en un exchange español, que estén en una wallet, cualquier cosa, porque en el patrimonio se declaran todos los bienes que tienes mundialmente, ¿vale? No tienes que decir si es fría, si es caliente o si está en el extranjero, o sea. Lo que no declaramos es el modelo 721, lo que esté aquí, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que siempre hemos estado obligados a declarar todos nuestros bienes, siempre estábamos obligados a declarar las cripto. Lo único que no había una casilla específica. Lo podíamos meter dentro de otros elementos, ¿vale? Este año, novedad, desde el año pasado ya estaba, hay una casilla específica donde dice, bueno, inmuebles, cuentas, acciones, cripto, ¿vale? Y por lo tanto, ahora es más fácil para ellos identificar, ¿por qué? Porque ya te dicen, mira, tienes que decirme número de unidades, tipo de cripto, el nombre de la cripto y el valor a 31 de diciembre. Entonces, claro, para ellos ha sido muy fácil tenerlo. Entonces, desde el impuesto del patrimonio, lo que sí que están, por decirlo así, es identificando los activos de forma más separado, y lo bueno es que ya las cripto las consideran como un bien más específico. Fíjate, eso antes declaran inmuebles, acciones, cuentas y cripto. Pues le están dando importancia a las cripto, ¿vale? Y desde el punto de vista de la renta lo mismo. Antes era dentro de las ganancias patrimoniales generales, igual que si vendías acciones, otras cosas, etcétera, y este año ya no. La cripto también como una cosa fundamental, que fíjate, desde el punto de vista de Hacienda, yo creo que nos están dando una importancia. Es decir, bueno, pues reconocemos que este sector es importante. Lo único que, como decía María, lo que podían haber hecho es reconocerlo e intentar atraer a gente, quizá reduciendo su tributación y reduciendo las obligaciones fiscales, como por ejemplo para BitBase y compañía, que les imponen, pero al revés, que va, aquí han pensado solamente en recaudar y en tener información. Y después ya, ¿sabes? Un poco una mirada como muy cortoplacista y directamente recaudatoria. Es que es muy significativo que todos los inicios, las primeras leyes, regulaciones, han aparecido en toda normativa fiscal y tributaria. Claro. Pero es que acuérdate que la primera vez que aparece criptomoneda en una ley es en la ley del fraude. Sí, que también es la leche, y de joder, me voy a haber puesto, claro, por eso. Capitales, fraude, la primera vez que aparece en la legislación española, criptomoneda. Claro. Es una pena eso. Sí, además, de la agencia tributaria que se puede decir, voy a decir una cosa buena y una cosa mala. ¿Vale? Empiezo por la mala. La mala está en que ahora mismo se ha creado un exceso de información, lo siento de verdad por empresas como BitBase, Bit2Me y otras que no están aquí, porque se les va a obligar a dar una información ahora mismo que no es el único país de Europa que está obligado. O sea, hemos sido pioneros, como ha pasado con el impuesto sobre el plástico y ha pasado con algunas otras cosas, nosotros más que nadie. Decisiones políticas, ¿eh? No creáis que es una decisión política. Y en renta estamos dando una información que no se da en ningún país de Europa. ¿Vale? Entonces, y los contribuyentes tienen una obligación, que es el 721, que no existe tampoco en ningún sitio de Europa hasta donde yo sé. Con lo cual hay un exceso de información, además muy confusa y que yo veo peligroso. Eso la lanza, la piedra en contra, pero ahora voy a hablar a favor. A favor es que muchas veces decimos, es que esas obligaciones que están creando, no vienen de España, no se le ha ocurrido a un señor en España, vamos a crear el modelo 172 y el modelo 173. El 721 sí, pero el 172 y el 173 están, número uno, en un marco de la OCDE, de una organización supragubernamental, que es la que decide muchas veces qué país es bueno y qué país es malo, y lo pone en una lista negra, una lista blanca, y va a ser para todos esos países. Pero además en Europa, el proyecto que salió hace unas semanas de Directiva de Cooperación Administrativa crea esos mismos modelos que además
compartirán información. Es decir, contribuyente español con dinero en un exchange holandés verá cómo su información de movimientos y de saldo llega a España. Y el holandés que lo tiene en España igual, pero no solo holandés, el australiano que está en España, el español que lo tiene en un exchange de Argentina. Todo eso, vamos a ver cómo esa información se comparte de una forma rapidísima con ficheros XML. Los que sois informáticos sabéis que un XML es un estándar que enseguida puedes leerlo y tienes todos los datos. O sea, va a ser un flujo de información que va a haber, que ya eso de me escondo teniendo mi dinero en un exchange de Hong Kong, jaja, va a ser muy complicado. A mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad del impacto que está teniendo la regulación europea. Ya hablamos de MiCA y todas las exigencias que le va, pues son una barbaridad de exigencias que va a pedir a los prestadores de servicios, ¿no? Va a ser difícil incluso cumplir y conseguir la autorización, pero eso quizá no afecta tanto al ciudadano. Sí que es cierto que hay algunos derechos nuevos que establece MiCA, como por ejemplo un derecho de desistimiento que no existía, un derecho de reembolso cuando adquieres criptoactivos. Pero sobre todo, a mí lo que más me ha impactado este año ha sido la novedad de la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Cuando en marzo salió la Ley de Mercado de Valores, para muchos proyectos cripto de tokenización supuso un stopper a la iniciativa empresarial, pero un stopper muy serio, porque tú dices, bueno, yo tengo mi proyecto, mi idea, y tengo mi blockchain, y yo saco mi token y lo comercializo, tengo el folleto, me lo ve una ESI, es decir, yo lo tengo todo preparado, pero de repente el legislador dice, oiga, no, es que usted tiene que invitar a un tercero a esta fiesta. Yo veo, ¿qué tercero? Nos tiene que intentar un tercero, tiene que buscar una entidad que certifique y que gestione la administración de todo lo que grabe usted en esa blockchain. Oye, ¿por qué? Y no puede invitar a cualquiera. Tiene que invitar a alguien que tenga una autorización que yo le doy, CNMV. Yo ahí coincido contigo, porque al final todo esto lo que es un stopper para empresas nuevas, porque al final nosotros con la irregulación versus hace años, claro, notamos que hemos de adaptarnos a ella. Esto es un coste muy elevado, departamentos de legal, departamentos de compliance, o sea, es complicado empezar a día de hoy desde España porque realmente te encuentras tanta regulación que tienes que cumplir y checks que cumplir, herramientas que tener de CAICE, de CAITE, que al final tienen un coste que si tienes cierto tamaño sí que es asumible, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, yo si tuviera que empezar BitBase ahora no lo haría desde España. Seguramente lo haría desde otro lado porque es que es muy complicado hacerlo desde aquí, tal y como está el marco regulatorio, que lo veo bien porque también aporta seguridad. Por ejemplo, nosotros nos costaba mucho en 2017-2018 tener una cuenta en un banco, he picado todas las puertas, o sea, llegamos al punto de imprimirme del Banco de España todas las entidades y bancarias que hay y enviar el mismo mail a todas. Sí, sí, sí. Y todas decir, no, yo no opero contigo, sí que es verdad que y al final tenemos 50 empleados, claro, 120 alquileres, tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer lo mismo que hace cualquier empresa, ¿no? Sí que es cierto que la regulación también aporta cosas positivas, como que ahora los bancos te pasan un cuestionario, puedes hablar con el del banco de tú a tú, puedes hablar con el banco y entiende, depende de qué departamento, hay que llegar, claro, no puedes ir con el de la oficina, ¿no? Pero entienden lo que haces, pero luego también te da un exceso de costes que para empezar, como dices tú, desde cero es muy complicado. Y esto está haciendo que gente innovadora y emprendedora son fugas que estamos teniendo hacia el extranjero, ¿no? Porque al final blockchain es mundial, cualquiera lo puede hacer desde su casa, puede crear su empresa desde su casa, entonces no hay incentivos a poder crear. Entonces aquí sí que habría que ver cómo lo hacemos porque se nos está yendo futuras empresas que podrían producir desde aquí. Claro, y además, Adrià, ten en cuenta que la licencia que tenéis no es una licencia MiCA. Es una licencia pre-MiCA. Claro, claro. Bueno, ya, pues luego tendréis que pedir una licencia MiCA. Claro, yo ahora mismo ya estoy en eso. Yo ahora mismo ya estoy en adaptando todos los procesos y todos los departamentos en cómo tendré que ser dentro de un año y medio. Claro. Y eso, digo, vale, pero porque ya estoy también, sí que es verdad que se parecen en muchas cositas. Sí. Es decir, si ya estás en la pre-MiCA, es una transición también. Pero bueno, es complicado, es complicado. Y yo quería hacer un apunte porque a mí es que me afectó bastante en el sentido de que, bueno, estaba asesorando distintos proyectos de tokenización y he tenido que buscar una solución off-chain. O sea, es que pues ya, pues o busco otra solución, cambio mi proyecto y se salen de... Hay países como Malta, como Andorra, como Estonia, que realmente si quieres innovar te lo ponen más fácil y puedes crear desde ahí la sociedad sin tantas barreras al principio, porque al principio cuesta mucho, ¿no? Y más cuando no hay financiación, las ICOs tampoco tuvieron un boom que ahora no hay, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también... En Holanda, que es un país que todo el mundo más o menos no considera permisivo dentro de Europa, que se podían hacer sándwiches y cosas así,
Pero, Están saliendo las empresas de cripto porque es durísimo el régimen de solicitud de licencia. Es durísimo y están diciendo nos retiramos de Holanda porque no podemos estar en Holanda. Es horrible. pero hay un movimiento que introduce esa norma y que pasa a lo mejor desapercibido, solamente para los juristas lo podemos ver, que es el tercero invitado a esta fiesta, ¿no? Ese tercero, la certificación que ese tercero emite va a acceder a un juzgado como un título ejecutivo, es decir, va a tener el mismo valor que una sentencia de condena firme. Es decir, ojo, un tercero que yo he invitado a mi proyecto y que va a certificar que yo tengo esto en la blockchain, con un papelito. Y la norma te dice, oiga, ese papelito, si usted transmite ese papelito, será nulo porque si el objeto de la cesión es el papelito. Entonces, pero solo sé yo, que soy jurista, o lo sabéis vosotros que tenéis proyectos. Pero Pepe, Claro. el que nos llama a la asociación nos llama gente diciendo que la llaman de una empresa que se llama blockchain.com. Sí. Blockchain.com. Entonces, si yo vendo ese papelito, pues cuánta gente, yo espero que no tengáis ninguna intención Gente que criminal por trabaja aquí en en la Bitcoin. sala, pero vamos, no estás vendiendo el activo criptográfico. Es decir, tú sigues Mira, Adrián ha dicho una palabra que es ICO, importante, porque hemos hablado aquí en el campo técnico muchas veces de emisión de tokens. Si vamos a emitir un token que va a ser criptomoneda, debemos informar en el modelo 172 de las ventas que hagamos de ese token y de los nombres y apellidos. Se acabó eso de lo vendo en un DEX y paso de todo, me meto 50.000 euros en el bolsillo y luego digo que es mi actividad. No, es que aparte de tu actividad tendrás que decir, le he vendido a fulano con DNI. Tendrás que hacer un reconocimiento de cada persona que te esté comprando el token, bajo sanción en caso de que no lo hagas. Ahora bien, si lo haces a través de una plataforma, si utilizas la plataforma de lanzamiento de tokens, por ejemplo, de Bit2Me, ya es Bit2Me quien lo tiene que hacer, ya no eres tú. Informará, por ejemplo, Adrián ha lanzado un token a través de Bit2Me y lo ha vendido a tal, tal, tal y tal. Entonces, también que lo tengáis en claro, sobre todo los que estéis en el campo técnico. Si emites una criptomoneda y la emitís a través de un DEX, tendríais que informar. No podéis decir, no, he ganado 50.000 aquí de... Pero eso sí, la empresa que la gestiona está en España. No, si tú como emisor lo haces, si no lo haces a través de un intermediario, ¿Vale? y lo vendes en España. Si lo haces a través de una plataforma que hace lanzamiento de ICOs, la plataforma de lanzamiento de ICOs informará de que tú eres quien lo ha hecho. ¿Y si es una empresa extranjera que vende a público español? En teoría debería ser la empresa, O sea, lo estás lanzando tú- fuera y... Tú imagínate desde Malta que lanzan una ICO Sí, y correcto. realmente puede ir enfocada al mercado español. Deberías informar tú porque esa empresa no está registrada en Yo como España. ciudadano. Claro, claro. Eso también me caben dudas. Ahí yo tengo hay que hacer alguna consulta porque Bueno, no es que queda es el claro problema. cuando lo hago con una empresa que está en Malta y emite, o incluso en Islas Vírgenes Británicas y emite ese token, criptomoneda, si yo tengo que... la plataforma informa, yo informo quien informa. Eso es una cosa ahí... Wow. terreno gris. No, porque hay que estar muy, muy al día y, claro, la verdad es que tenéis una demanda muy importante de todos estos servicios y de actualización. Entonces, claro, me consta que vuestros despachos van creciendo, tienen una demanda creciente, pero hay que atenderlo, ¿no? Nosotros, los que tenemos despacho profesional, también una mercancía que tenemos es el tiempo, ¿no? Y que también es limitado. Es lo que puedes optimizar, ¿no? El servicio. Pero, claro, hay que conseguir soldados y armar ejércitos para poder atender. Entonces, ya no es captar talento porque el fin de semana nos vamos a excursiones, es decir, oye, tener gente preparada que puede resolver. Yo, bueno, tengo mi idea, pero en la formación reglada convencional, quiero decir, aquí muchos pues aprovechan de las comunidades, como os he explicado, son autodidactas, rompen barreras pues de lo que está en pues en las noticias, en tal, que son personas con un carácter especial y que probablemente pues hay unas cualidades especiales, ¿no? Pero a la hora de sistematizar, de ser una economía real, que ya viene reconocida en todos los formularios, que se exige, que tenemos que responder, pues ¿cómo puede haber este flujo en el que podamos atender a lo que nos manda, aunque sea la agencia tributaria o las normas? Juan, yo me voy a tirar a la piscina, ¿eh? Me voy a tirar a la piscina Venga, a eso porque, hemos venido. a ver, yo es que realmente estoy terriblemente decepcionada con determinadas instituciones. Es decir, yo os dije que colaboraba con el máster de la abogacía. Es un máster habilitante para el ejercicio de la abogacía, que son 2 años que tienes que estar y luego pasar un examen de acceso a la abogacía. Personas muy jóvenes. ¿Cómo pueden tener en el plan de estudios un montón de horas dedicadas al estudio de la letra de cambio?
la letra de cambio, que yo la última vez que vi un proceso cambiar, yo no, es que ya ni lo recuerdo. Y cero, ni de blockchain, ni de cripto, no saben nada. Hablas con la universidad y te dicen, no, es que claro, teníamos que haberlo visto hace un año y medio. No hay proactividad. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ecosistema? ¿Cómo vamos a crear proyectos nuevos si no le damos formación? Bueno, pues A los futuros letrados, o sea, es que es muy Sí, decepcionante. pero yo creo que ahora ya se están buscando la vida por fuera. Lo que está claro es que los que vienen a trabajar en nuestros despachos tienen que ser criptoinversores. O sea, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, primero, traducir el idioma cripto al idioma de Hacienda, ¿vale? Y poner en contacto a dos personas que hablan totalmente diferentes idiomas, ¿vale? Y sobre todo darle tranquilidad al criptoinversor que te llama a la oficina y que no le puedes decir un airdrop, ¿un qué? No, es cuando dice el airdrop de no sé qué, dice sí, que lo dieron tal día, que valía tanto y no sé qué. Y entonces el que te llama dice, vale, este tío controla, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que decía María, la universidad, etcétera, la sector pública a día de hoy no ofrecen nada específico, así que el que viene tiene que haberse formado y una vez que se forma seguro que es un poco criptoinversor y está Sí, metido en el efectivamente. mundillo. Hay gente, no está aquí, y como es un agradecimiento lo voy a decir, hay gente como Alfredo Muñoz, que es profesor en la Complutense de Madrid, que sí que está comprendiendo cómo funciona esto y está sistematizándolo y está ayudando a que mucha gente lo entienda y de verdad yo se lo agradezco, seguramente ni lo verá porque va súper ocupadísimo y cuando lo veo se lo digo gracias a que haya gente como tú en la universidad, hay gente que se entera de qué funciona Hay que invitarlo esto. para el segundo congreso. Para el siguiente congreso lo invitáis, Alfredo, de verdad. Va a estar aquí seguro. Pues gracias también por dar ese empuje también a la formación, porque me consta que también lo hacéis a los equipos, a los jóvenes que recogéis, le dedicáis el tiempo, le dais la oportunidad y lo hacéis en un plan de carrera como tiene que ser, ¿no? Para que podamos pues ganar seguridad todos. Casi estamos fuera de tiempo. Vamos a aceptar alguna pregunta. Voy a hacer yo la disclaimer de que aquí hay profesionales que siempre que atienden consultas lo hacen en un marco de confidencialidad con el consultante, ¿no? Como estamos grabando incluso, no se puede mantener. Por lo tanto, entiendo que serán todo pues, preguntas genéricas y de interés común. Adelante, por favor. Magnífica. Una pregunta un poco por lo que decía antes Jesús, ¿no? Un poco dirigida. O sea, práctica. O sea, con el coin tracking, o sea, tú comentabas, por ejemplo, con un Excel, Hacienda tienes que buscar alguna prueba, conforme un notario, alguien que testifique que eso no es un Excel manipulable. Cuando un coin tracking, por ejemplo, te metes en el entorno DeFi, ¿no? Y hay que ir ajustando cosas. Claro, eso no sería operativo con un notario delante, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué os está pasando con esa problemática? Cuando entendéis con una complejidad DeFi, ¿os están aceptando pues, el informe de fiscalidad de coin tracking? ¿Cómo estáis solucionando esa dificultad cuando tenéis que presentar? Bueno, al final se hace lo que se puede. Lo que dices, siempre partimos de... A ver, yo creo que lo importante es coger una trazabilidad entera, desde el primer movimiento fiat que has metido a la cripto, ¿vale? Que hemos ido a Bitbase y hemos enviado, yo qué sé, 5.000 euros. Ese primer papelito es clave, porque igual es de hace 5 años y esos 5.000 euros que enviaste hace 5 años, ahora son 5 millones. Vale, el origen es esos 5.000. Entre esos 5.000 y los 5 millones hemos tenido 1.000 operaciones dentro. Esas 1.000 operaciones, lo bueno es que, ojo, gracias a la blockchain hay una trazabilidad total. Entonces, todo nuestro movimiento de coin tracking, si le podemos demostrar de alguna forma que claramente está en la blockchain, pues se podrá de todas formas ahí utilizarlo como un medio de prueba más. ¿Cuál es el mayor problema? Pues quizá lo que hacemos dentro de un exchange centralizado que ya no está dentro de la blockchain, que está dentro de la base de datos del exchange, pues claro, ahí sí que tenemos que andar, o ellos no emiten ningún tipo de certificado, por lo tanto ahí tenemos que andar pues con pantallazos o solicitando certificados, etcétera. Pero está complicado, el DeFi desde luego nos ha complicado mucho. Hemos estado escuchando ahora, en toda la charla, yo tengo la sensación de que esto se está construyendo a parches, ¿no? De que entre las consultas y la mica que nace incompleta y demás. Entonces a mí me gustaría escuchar un poco vuestra opinión, si de verdad pensáis que esta es la manera de legislar o si pensáis que se debería legislar de cero sin intentar meterla con calzador a lo que ya hay, porque por primera vez tenemos unos activos que no son nada parecidos a lo que
teníamos hasta ahora? Me encanta esa pregunta, porque pensad que la sentencia que hemos obtenido de condena de ICOI hemos aplicado una norma de 1889, creo que es el Código Civil. O sea, pensar en esas personas que iban con, bueno, a vapor, ¿no? Nos están dando la solución para un problema actual, del siglo XXI. Nos están dando la solución. ¿Por qué? Porque esa norma es fabulosa, es genérica, no es caso por caso. Yo me gustaría tener una codificación, claro que sí, porque los smart contracts son una realidad que no existía entonces. Pero mientras eso no exista, vamos a tener que buscar los juristas la manera de encajar, de cómo reclamar las reivindicaciones. En este caso era sencillo porque era un préstamo, tampoco es una cosa que podemos entender todos, pero hay contratos, hay smart contracts con obligaciones más complejas. ¿Cómo lo encajamos con los mimbres que tenemos? Es una dificultad enorme. A mí me encantaría que hubiera una regulación de los smart contracts, claro que sí. Sí, es un tema, el de las legislaciones es importante. Mira, la Constitución de Estados Unidos sigue siendo la misma de 1789. ¿Qué hacen cuando sale algo nuevo? Enmienda, cambio. Las directivas europeas son directivas antiguas. ¿Qué hacen? Modificación. Añadimos artículos, añadimos tal. La técnica legislativa tiene que ser esa. O sea, no coger y decir esta ley es vieja porque tiene 10 años, la cambiamos, sino una ley, como puede ser el Código Civil, que es suficientemente sólida. Si yo puedo añadir artículos que vayan cambiando según la realidad, estoy haciendo una ley solidísima. Cuanto más dura una ley, más importante es para el país porque da seguridad jurídica. Si yo cada 10 años cambio todas las leyes de un país, la gente no sabe qué tiene que hacer. O sea, por lo menos lo que está bien no lo toques. Eso en legislación es al contrario que con las startups. Lo que funciona no lo cambias. Y lo que no funciona lo metes y lo introduces para que sigan esa ley inmutable. Cuanto más inmutables son las leyes, más seguridad jurídica hay en un país. Y yo creo necesario, no lo llamaría parches, lo llamaría modificaciones para que siga funcionando. Como cuando tienes un coche que funciona bien y le vas cambiando piezas para que siga funcionando 10 años más. O sea, eso es lo importante. Aquí, por favor. ¿Hay alguna jurisdicción que digáis lo están haciendo muy bien? O, bueno, comentabais, pues no lo haría en España, quizá lo haría en... ¿Tenéis alguna idea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es una reflexión que entronca con la anterior pregunta, si para cada token se tiene que decir de quién es cada token que sale y luego hay que reportarlo, ¿cuál es el punto de tener una tecnología como blockchain que te hace todo el tracking de todos los tokens? ¿No sería más fácil coger una wallet y decir, esta es mía, haced las cuentas y ya está? ¿No? Entonces, bueno, un poco las dos, si hay una referencia legislativa y si no hay formas más fáciles que duplicarlo todo, al menos así es como lo veo desde la parte técnica. La primera te la puedo contestar. A mí, por mi opinión, es mi opinión personal y no tiene por qué ser materia de doctrinal. Reino Unido saca manuales de cómo se deben tributar ciertas cosas. Tiene unos manuales estupendos. Antes de que le pregunten, intenta tener un manual de cómo funciona. No siempre, esto va muy rápido, los funcionarios que están en estos cuerpos de interpretación son los que hay, pero intenta hacer esa aclaración. En España también alguna vez ha habido ese tipo con otro tipo de figuras, de intentar hacer aclaraciones antes de que la gente pregunte o porque la gente va a preguntar. Y eso sería digamos, lo deseable, pero es muy complicado, independientemente de que se pague más, se pague menos, o te lo faciliten más o te lo faciliten menos, que te aclaren cómo funciona la norma. Eso ayuda porque no vas dando palos de ciego. Y supongo que MiCA va a ser un poquito así en Europa y se harán muchas aclaraciones y muchas cosas así. Sobre la segunda es que no me atrevo yo a... Sobre la segunda, si quieres, me tiro yo a la piscina otra vez. Vamos a ver, yo tampoco lo entiendo. Es que yo no lo entiendo. O sea, si yo tengo blockchain que está trazado e inmutable, ¿por qué necesito un señor que me certifique que yo tengo eso anotado en la blockchain? Pero yo creo que es el miedo a lo desconocido y la falta de confianza, porque el legislador, el juez que lo va a aplicar, el que va a entender, necesita que alguien, por ahora en este estado de adopción de la tecnología, necesita que venga alguna autoridad que esté certificada y que le diga, pues esto es así y esto le pertenece a este señor. Yo creo que cuando entiendes la tecnología sabes que es redundante. Pero claro, volvemos al inicio, a la formación. Estamos con tiempo negativo. No sé si podemos hacer una pregunta, si es breve, por favor. Y
por respeto al... Sí. Sí, bueno, va a ser... dos mini preguntas, pero por respeto a la sesión final que promete. Reflexión final va a ser, más bien. Pues soy Lorena Pérez, soy jurista, colega de María y doctora en Derecho, y la verdad es que yo creo que no podemos terminar con otro titular que el de la formación y concienciación. Ya no solamente vamos a reflexionar sobre formas de regulación, y ya digo autorregulación incluso, ¿no? O sandbox regulatorios, ¿no? Que esto ahora está funcionando muy bien y también no solamente con blockchain, sino con inteligencia artificial, sino que yo creo que también hay que reflexionar sobre la forma de si entendemos lo que estamos haciendo, entienden los demás que no son criptoactivos, o sea, criptoinversores de los criptoactivos, porque personalmente yo trabajo en una empresa de Stock Capital que se encarga de difundir y dar un poquito de concienciación sobre ello, y no se entiende lo que es blockchain. Entonces, si no se entiende lo que es blockchain, vamos mal, ¿no? Y luego hay otra cosa que es entender la normativa. O sea, primero vamos a entender la tecnología. Ya no digo el negocio, ya digo la tecnología. Y luego vamos a ver si las personas que están detrás, yo soy jurista, pero también soy criptoinversora y también soy usuaria, y quisiera poder entender mejor la normativa. Yo no quiero imaginar cómo la entienden los demás. A ver si entienden la Ley General de Consumidores y Usuarios, o a ver si entienden la MiCA, o DORA, o GAFI, o tantas normativas en materia de criptoactivos. Por tanto, creo que con esto ya termino. Legal Design es una de las opciones que yo creo que a María seguramente que se lo he comentado. Podría dar una solución, no sé, vamos a masticar, vamos a hacer el código civil en cómics, o vamos a hacer una representación gráfica de lo que implica ser inversor, ¿no? Tenemos la ley de publicidad de criptoactivos, ¿no? También se ha pronunciado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España ha dado recomendaciones, pero no es suficiente. Estamos arrancando, pero yo creo que ya no solamente las instituciones, empresas, las universidades en las que trabajamos como profesoras, ¿no? Creo que hay más allá, ¿no? Y es estar al lado del otro, ¿no? al otro lado, ¿no? de la calle, y ver si están entendiendo lo que hacemos, ¿no? Y aparte ya lo que digo, entender el negocio, ¿no? Entonces, queda un camino largo, creo que estamos en el inicio, pero es el momento en el que todos los que estamos aquí trabajemos juntos, porque de nosotros, de todos los que estamos aquí, depende de que vayamos avanzando y podamos generar transparencia y confianza. Si no hay transparencia y confianza, olvidemos. Estamos perdidos. Así que un voto para la confianza, ¿no? y el positivismo, porque creo que estamos haciendo bien las cosas, nos queda tiempo y esfuerzo. Así que muchas gracias, María. Pues antes de la última mini pregunta rapidísima, ¿verdad? Sí, una cosita, simplemente nada, decirle, felicitar a Adrián por tener los cojones de decir que hoy abriría BitBase en otro lugar. Me parece que necesitamos más líderes así, que se expresen de esa manera y sean claros y ayuden a que realmente los regulares entiendan en qué posición estamos. Y con respecto a eso, hacerte una pregunta de si hoy podrías volver el tiempo atrás, ¿dónde fundarías la compañía? Bueno, ante todo, muchas gracias. El tema es que no le deseo a nadie por lo que hemos pasado, ¿vale? Fue muy duro, es decir, realmente... Yo siempre digo lo mismo, Carlos ha estado aquí y siempre lo diré en público. A mí me trataban casi de criminal hasta que hubo alguien de fuerzas que entendía lo que hacía, ¿no? Entonces, claro, a la mínima que tenía algún tema decían, esta es la empresa que ha hecho las cosas mal, pero porque tampoco sabían lo que hacían. Le decías lo que era un hash, lo que era una transacción, lo que era una billetera pública, lo de la semilla, y nadie entendía nada, ¿no? Entonces, realmente tuvimos unos años muy complicados. Sí que a raíz que ha empezado a haber la regulación, ha habido algo de formación. Sí que comparto que en unidades muy locales no hay formación, pero decir que España para la criminalidad hay unidades muy preparadas, entonces al final opto por hablar con ellos y no con los locales, ¿no? ¿Y dónde haría la empresa? Bueno, soy de Barcelona, entonces lo haría en Andorra, ¿no? Realmente en Andorra hay una ley blockchain hecha hace poquito que no permite nuestra actividad a día de hoy, no permite la actividad de exchange. Creo que están perdiendo una oportunidad muy grande porque sabemos que Andorra ha vivido del sector financiero siempre y hay países como Malta
o como Estonia, que los principales exchanges mundiales mueven barbaridades de dinero de clientes que se están aprovechando esos bancos, ¿no? Y creo que Andorra es una oportunidad que está perdiendo. Animo a que realmente, aparte de la ley blockchain que han hecho ahora, que favorece mucho que la gente que ha ganado dinero en cripto se mueva a ese país, o empresas que desean desarrollar productos y blockchain tengan un ecosistema y donde está, les animo a que también para exchanges como los nuestros o como Bit2Me pues nos abran y las puertas para poder operar desde ahí y con un aire de crecer, ¿no? Entonces, bueno, un poquito decía. Bueno, pues fenomenal. Desde luego ha sido toda una masterclass. Yo me quedo sobre todo con la inversión que habéis dicho, que es una inversión ganadora, que es la formación. En eso siempre que os preguntan y nos preguntan, pues a formarse, que tenemos uno de los lemas de Agalbit. Y es una masterclass en toda regla que, oye, que hemos conseguido pues, traerla a Galicia. O sea que muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a los cuatro ponentes. Ahora, en cuanto podáis, bueno, la charla que va a continuación es muy interesante y también os va a interesar, pero os reclaman el fotocall en cuando podáis para daros un detalle allí, ¿vale? Tenedlo en cuenta, y si vais juntos ya mejor que mejor. Claro, ahí todos ordenaditos.